Siguen las noticias y el análisis del mundo ahora. Mi nombre es Ángela Gómez. Vamos primero con los titulares. Continúa el plan de recortes de Donald Trump. Su gobierno está ofreciendo incentivos financieros a los trabajadores federales para que renuncien a sus cargos. El mandatario también había ordenado suspender préstamos y subvenciones federales, pero la justicia bloqueó temporalmente esta medida. Tenemos el reporte. Al menos 30 personas perecieron en el norte de India por una estampida durante las celebraciones del Maha Kumbh Mela, cuando decenas de millones se reunían para darse un baño en las aguas sagradas en los ríos. Hay 60 heridos. Y miles de desplazados gazatíes continúan su retorno al norte del enclave palestino para reencontrarse con sus seres queridos e instalar tiendas de campaña donde antes estaban sus hogares. En Cisjordania hubo manifestaciones contra las declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump, quien habló sobre una limpieza en la franja. En este bloque, en contexto, revisamos las implicaciones del anuncio del gobierno del presidente estadounidense Donald Trump de ofrecer incentivos financieros a más de 2 millones de trabajadores federales civiles a tiempo completo para que renuncien. Enseguida lo vemos con el María Angulo y también será nuestro primer tema. Vamos al informativo. Comenzamos el informativo en Estados Unidos. Como parte de sus esfuerzos para desmantelar el gobierno federal, el presidente Donald Trump está ofreciendo incentivos financieros a los empleados federales para que renuncien antes de la próxima semana. Previamente, nuestra corresponsal en Washington, D.C., Natalia Cabrera Parada, nos explicó de qué se tratan estos incentivos. Hola Ángela, pues mira, la Oficina de Manejo de Personal envió un correo electrónico a los empleados federales. No se especificó a cuántos de ellos recibieron este correo, pero según el Centro de Investigación Pew, hay alrededor de 3 millones de trabajadores federales en Estados Unidos. Esto es alrededor del 2% de la fuerza laboral del país, y según una funcionaria de este Departamento de Eficiencia Gubernamental creado por Donald Trump a la cabeza de Elon Musk para llevar a cabo este recorte, este desmantelamiento del gobierno federal, serían alrededor de 2 millones de trabajadores federales quienes recibieron este correo electrónico en el cual los invitan a renunciar, como ya lo anunciabas, antes del 6 de febrero y a cambio recibir el pago de 8 meses, es decir, permanecer en la nómina hasta el mes de septiembre y no ser sometidos a las directrices que a partir de ahora se empezarán a implementar a todos los trabajadores federales. Estas también las estipulaban en este correo y se trata en primer lugar de el regreso al trabajo en presencial 5 días a la semana. Esto había cambiado a raíz del COVID-19 y no era necesario que todos los trabajadores federales estuvieran presentes los 5 días de la semana. También estipula que van a ser sometidos a estándares de excelencia sin especificar cuáles y que se espera de los empleados federales que sean leales y confiables. Esto ha despertado preocupación porque además el presidente Donald Trump, en una de las primeras órdenes ejecutivas que firmó el 20 de enero, pedía recalificar a los empleados federales, que son empleados de carrera que generalmente duran 12 años en sus cargos, como cargos políticos, es decir, que pudieran ser designados por la persona que está en el poder. Esto ha sido visto por las asociaciones de empleados federales como un mecanismo de presión para obligarlos a renunciar y no como un incentivo, y adicionalmente se suma a las medidas que también mencionabas en titulares de suspender los fondos federales, que fue bloqueado por una corte. Y el candidato propuesto por Donald Trump para ocupar el puesto de secretario de Salud, Robert Kennedy Jr., comparece ante el Comité de Finanzas del Senado, encargado de aprobar su confirmación en el cargo. Tras Kennedy existen numerosas críticas sobre sus posturas antivacunas y apoyo a teorías conspirativas sobre su efectividad, algo que se suma al rechazo que sufre por parte de algunos republicanos por su previa postura a favor del aborto. Pero Kennedy ha negado todo esto en audiencia. Los informes de noticias que han afirmado que soy antivacuna o antiindustria son falsos. No soy ninguno de los dos. Estoy a favor de la seguridad. Trabajé durante años para aumentar la conciencia sobre el mercurio y los productos químicos tóxicos en el pescado, y nadie me llamó antipescado.
Creo que las vacunas juegan un papel crítico en la atención de la salud. Todos mis hijos están vacunados. He escrito muchos libros sobre vacunas. Mi primer libro en 2014, la primera línea de la misma es "No soy antivacuna" y la última línea es "No soy antivacuna". En noticias desde Colombia, el gobierno de Gustavo Petro confirmó que aterrizó en el país un segundo vuelo con connacionales deportados desde Estados Unidos. Son 105 personas provenientes de San Diego. Ya está en Bogotá el tercer avión de la Fuerza Aérea Colombiana, proveniente de San Diego, California, con 105 colombianos y colombianas deportados por el gobierno de Estados Unidos. Bienvenidos a su casa, los recibimos con los brazos abiertos. Noticias de la India. Las autoridades cifran en al menos 30 los fallecidos por una estampida en el norte del país durante la realización del festival religioso Maha Kumbh Mela. La emergencia, que también dejó unos 60 heridos, se produjo cuando decenas de miles de devotos se precipitaron a un río para efectuar un baño ritual. Veamos el reporte. Millones de peregrinos se reúnen en la orilla del río Prayagraj, en el norte de la India. Ambulancias y socorristas se abren paso entre la multitud, llevando a los heridos al hospital, y familias angustiadas buscan a sus seres queridos, después de que se produjera una estampida cuando cientos de personas se dirigían hacia ríos para darse un baño sagrado. Estábamos durmiendo en el lugar de la estampida hacia medianoche, cuando vino la policía y nos golpeó con palos, diciéndonos que fuéramos a bañarnos inmediatamente. Justo entonces, una gran multitud se abalanzó sobre nosotros, empujándonos y pisoteándonos, y en ese caos, mi cuñada perdió la vida. La multitud nos presionó tanto que caímos en la zona de baño principal. Mi ropa se mojó y después de caer, 2 o 4 personas pasaron por encima de mí. Otras personas me recogieron. No tengo ni idea de dónde está mi madre. Estaba muy grave. Dios sabe si está viva. El festival Maha Kumbh es la mayor reunión religiosa del mundo. Se celebra cada 12 años y dura 6 semanas. Las autoridades esperaban una afluencia récord de hasta 100 millones de personas el miércoles, el día más importante del festival, y unos 400 millones de peregrinos en toda su duración. La ciudad instaló hospitales, baños y cocinas improvisadas para acoger a los visitantes. Se han desplegado unos 50.000 efectivos de seguridad y se han instalado más de 2.500 cámaras de seguridad para ayudar a controlar a la multitud. Las aglomeraciones son habituales en los festivales religiosos hindúes. En julio de 2024, más de 100 personas murieron en otra reunión en el estado de Uttar Pradesh. En otras noticias vamos a Oriente Medio. En la Franja de Gaza, miles de desplazados continúan el regreso a la parte norte del enclave, aprovechando el alto el fuego y esperando reencontrarse con familiares e instalar tiendas de campaña en los escombros de sus antiguos hogares. Pero la amplitud de la destrucción obliga a muchos a regresar a los campos de desplazados en el centro o en el sur de Gaza. Todo ello mientras parece que otros 5 rehenes podrían ser liberados este jueves en el marco del acuerdo de alto el fuego entre Hamas e Israel. Maxim Pluinet tiene los detalles. Tras la escasa alegría del regreso, la desesperación ante una ciudad inhabitable. Palestinos desplazados continúan este miércoles regresando al norte de la Franja de Gaza. Pero frente a la amplia destrucción, en particular en el campo de Jabalía, muchos no tuvieron más remedio que volver al sur. ¿A dónde debemos ir? Nos fuimos y volvimos al sur. Solo hay destrucción, no hay comida, ni nada para beber, ni agua, nada. Fantasmas sin almas. Todos echábamos de menos el norte, pero cuando fui allí me quedé impactado, así que volví a Han Yunis hasta que Dios nos alivie. Mientras tanto, en Cisjordania, otros de los territorios palestinos, decenas de palestinos se reunieron en Ramallah para protestar contra los recientes comentarios del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que había declarado que países árabes deberían aceptar más refugiados palestinos de Gaza, lo que podría suponer la expulsión de una parte de la población para limpiar la zona devastada, según sus términos. Esta manifestación demuestra que todo el pueblo palestino rechaza por completo las propuestas del presidente Trump de trasladar a los palestinos a Jordania y Egipto. Este llamamiento no es más que la participación en un crimen de guerra, el crimen de guerra de la limpieza étnica. Mientras tanto, pese al alto el fuego en Gaza, las violencias continúan en Cisjordania. Varias decenas de desplazados del campo de Jenin siguen sin poder regresar a sus hogares.
Durante 50 días la autoridad palestina sitió el campo, impidiéndonos ir a ninguna parte. Luego, semanas después, nos sorprendió una incursión del ejército israelí y nos obligaron a evacuar nuestras casas. El ejército israelí había afirmado el lunes que había eliminado a más de 15 miembros de Hamas y otras milicias la semana pasada en Cisjordania. Israel informó este miércoles que planea mantener su operación militar en Jenin, una ciudad al norte de Cisjordania con un campo de refugiados que tradicionalmente ha sido un bastión de grupos militantes. Desde el inicio del cese el fuego en la Franja de Gaza, Israel ha virado su mirada sobre otros territorios palestinos, con una operación que nombró Muro de Hierro y que ha dejado más de 20 muertos y más de 40 heridos. Además, estas acciones han provocado el desplazamiento forzoso de cerca de 9.000 palestinos, según afirmó una autoridad local al canal Al Arabiya. Lo cuenta Jesús Yajure en este informe. El ejército israelí está en Jenin para quedarse. Desde el estallido de hostilidades entre fuerzas de la autoridad palestina y militantes en el campo de Jenin, el ejército israelí ha tomado el relevo y desde el inicio del cese al fuego en la Franja de Gaza hace 2 semanas ha llevado a cabo operaciones en la Cisjordania ocupada, que afirma buscan erradicar focos de terrorismo. Hemos declarado la guerra al terrorismo palestino en Judea y Samaria. La operación Muro de Hierro vino a derrotar las infraestructuras terroristas construidas en los campos de refugiados palestinos con financiación y armamento iraníes. Jenin no volverá a ser lo que era. Una vez finalizada la operación, el ejército permanecerá en el campo para garantizar que no vuelva el terrorismo. El lunes, Israel mató a 2 militantes de Hamas en un ataque aéreo contra este vehículo en Tulkarem, pero el nuevo Frente para Israel ha estado sin duda en Jenin, antiguo bastión de Fatah y que ahora es un fortín de grupos como Hamas y la Yihad Islámica. El miércoles, Israel detuvo a 12 palestinos en Jerusalén del Este por celebrar las liberaciones de prisioneros en el canje de rehenes en Gaza, mientras se expulsa también a la Agencia de la ONU para los Refugiados, la UNRWA. Permítame decir esto directamente, UNRWA es igual a Hamas. Israel ha hecho públicas pruebas irrefutables. La UNRWA está plagada de agentes de Hamas. Este viernes entrará en vigor el cese de operaciones de la agencia en Israel, una prohibición que la agencia estima será desastrosa y perjudicará sus labores tanto en la Franja de Gaza como en Cisjordania. El Consejo de Seguridad de la ONU se reunirá para discutir el destino de la agencia de ayuda. Vamos ahora a nuestra crónica en contexto. A cargo el María Angulo para explicarnos una de las noticias más importantes de este día. Un saludo para ti. Un saludo para ti también, Ángela. Pues bien, vamos a comenzar hablando del gobierno del presidente estadounidense Donald Trump, que anunció incentivos financieros a más de 2 millones de trabajadores federales civiles para que renuncien. ¿En qué se sustenta esta medida? Bueno, Ángela, pues esta medida se sustenta en la intención declarada por la entrante administración del mandatario estadounidense Donald Trump de reducir drásticamente el tamaño del gobierno de Estados Unidos a través de la implementación de un programa que ha sido llamado dimisión diferida y que fue anunciado a través del envío de un memorando especial a los empleados federales vía correo electrónico desde una cuenta gubernamental. En este mensaje se pone sobre la mesa la pregunta de si están o no dispuestos a dimitir al cargo en el que se encuentran a cambio de indemnizaciones. Esta medida aplica para cerca de 2,3 millones de empleados civiles estadounidenses, excluyendo a los que hacen parte de los equipos del servicio postal. Entonces, Ángela, estamos hablando de un correo que pone de cierta manera en tensión a estos empleados debido a que este mensaje del gobierno de Trump también advierte que en el marco de este programa de recorte es imposible que se garantice la continuidad de sus puestos de trabajo. Bueno, ¿qué datos clave tendríamos que tener en cuenta para comprender más lo que implica esta medida? Pues, Ángela, los datos clave que debemos tener en cuenta para comprender, como bien lo dices, lo que implica este programa llamado dimisión diferida son, primero, que contempla que quienes respondan a este correo afirmando que sí están dispuestos a dimitir a sus cargos contarían con el pago de al menos 8 meses de salario, que es lo que ofrece la administración de Trump a quienes se acojan a la medida. Quienes respondan antes del vencimiento del plazo máximo, que es estipulado para hacerlo antes del 6
de febrero a este programa, también según lo indicado por la administración, lo que permitiría entonces es que estos empleados federales permanezcan dentro de la nómina hasta el día 30 de septiembre de este año 2025, sin tener que trabajar de una manera presencial y directa en medio de un contexto en el que es posible que sus funciones se vean reducidas o completamente eliminadas en el transcurso de ese periodo hasta septiembre. Se trata de una medida sin precedentes en Estados Unidos que va dirigida directamente hacia el cuerpo de empleados civiles, pero a quienes ocupan posiciones que no están relacionadas con los campos ni de seguridad nacional ni con inmigración. En este memorando, de hecho, que fue enviado por la Oficina de Gestión de Personal, que recordemos es la agencia de recursos humanos del gobierno de Estados Unidos, se indica, según lo precisado también por diversas agencias de prensa, que de ahora en adelante comenzarán a someter a los empleados federales a lo que describen como un estándar mejorado de idoneidad y conducta para hacer parte de lo que Trump anunció como buscar cumplir lo que definió como construir una fuerza laboral más ágil y mucho más flexible. Pero no está claro ¿a qué se refiere con esta fuerza laboral más ágil y más flexible? Sin embargo, este anuncio de ofrecimiento de estos incentivos a cambio de renuncias, pues claro que ha generado muchísimas reacciones. Una de ellas es la del sindicato de los empleados del Tesoro. ¿Qué es lo que ellos dicen? Bueno, Ángela, pues como bien lo indicas, el envío de este mensaje y también el anuncio del programa puesto sobre la mesa también planteó una serie de interrogantes, que fue si esta es una alternativa de Trump para intentar de alguna manera purgar al gobierno a través de este abierto recorte tanto presupuestal como de personal. Justamente en reacción, como lo mencionaste, lo anunció el Sindicato Nacional de Empleados del Tesoro, que asegura que más de 150,000 empleados federales se verían afectados por esta medida y que con dureza ha señalado que, abro comillas, el correo electrónico está diseñado para incitarlos y asustarlos para que renuncien. Les instamos encarecidamente a que no renuncien, cierro comillas. Como respuesta, también como reacción se han manifestado también otros sindicatos, pero resulta clave tener en cuenta que muchos de estos trabajadores están representados por una serie de organizaciones que aseguran también buscar la protección de sus condiciones laborales en un contexto en el que este memorando indicaría que el gobierno de Trump buscaría licencias y reclasificar las funciones a cambio de las indemnizaciones, pero también para lograr sacarlos de sus posiciones sin dar mayores justificaciones. Pues no parece que sea una transición fácil la que se avecina en Estados Unidos, así que tendremos que hacerle el seguimiento. Ahora, el anuncio de estos recortes se suma a otras órdenes también dadas por el presidente Trump en materia económica, y es el caso de la orden que buscó suspender los fondos de asistencia federal, pero esta medida ya fue bloqueada temporalmente al menos. ¿De qué se trata? Tocas un punto importante porque se trata de una orden emitida por Trump con la que intentaría suspender los fondos de asistencia federal y que fue temporalmente, como bien le indicas, bloqueada ayer martes por parte de una jueza federal que ordenó bloquear esta medida temporalmente, al menos hasta el 3 de febrero, poco antes de que entrara en vigor, que se esperaba que esto se diera ayer martes. Lo que indicó la magistrada, de acuerdo con las implicaciones que tendría esta medida, es que expiraría su bloqueo en pocos días y que en el caso de que no se haya efectuado antes una orden de restricción temporal, Trump lograría llevar a cabo el cometido de suspender estos fondos, algo que ya ha solicitado algunas organizaciones demandantes que alegan esta medida como una serie de propuestas inconstitucionales. Vamos a cerrar, pero antes te quiero pedir, que ahondemos un poco en las implicaciones de esta orden y, pues, por supuesto, del bloqueo temporal. Ángela, las implicaciones que tendría esta orden en caso de que finalmente llegara a ser implementada a través de la acción de la administración de Trump es que congelaría completamente los fondos destinados y a los que aplicaría esto. Resultaría también directamente afectado el desembolso de miles de millones de dólares y se causaría también la interrupción generalizada de procesos para los cuales estos recursos resultan indispensables, como es el caso, por ejemplo, de la inversión en recursos destinados a la investigación de atención médica, así como también el desarrollo de una serie de programas educativos y de otras iniciativas. Pues bien, muchísimas gracias a ti. Un tema del que sin duda tendremos que ahondar mucho más cuando también el gobierno nos dé más detalles de lo que plantea hacer con estos anuncios
Muchas gracias a ti. A ti, Ángela, y seguro seguiremos hablando de este tema. Pero por supuesto, vamos a llegar por el momento al final de esta franja informativa, pero los dejamos con la crónica de medio ambiente con María Clara Calle. Ya viene.